Según el Wall Street Journal, Apple está acelerando su plan de mover la producción fuera de China. Por eso pregunto, ¿es la decisión correcta en el momento correcto? Lo discutimos. Y para eso me conecto con Ricardo Ernst, profesor de operaciones y de logística global de Georgetown University. Ricardo, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Nosotros venimos hablando ya hace tiempo, hablamos de esto. Y tú decías que iba a haber un cambio. El Wall Street Journal, citando documentos internos y gente familiarizada con el tema, viene diciendo que ya Apple está haciendo la transición. Y dentro del artículo se cita un pensamiento interesante de un antiguo ejecutivo de Foxconn, y quería que me ayudaras en esto. Él dice, antes vivíamos en un mundo donde todo era el riesgo de que existiera el riesgo de logística no era pensado. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a ese mundo. Ya eso cambió. Ahora estamos en otra época. Con la pandemia, con los riesgos de enfrentamiento entre China y Estados Unidos, la realidad, las políticas internas de China, claramente las empresas tienen que hacer cambios. Estamos en un antes, un después. ¿La decisión de Apple es la correcta, sí o no, y por qué? Estamos en una situación muy interesante, estamos en lo que yo llamo un punto de inflexión. Hasta hace muy poco, en donde hemos venido viendo estos cambios que tú mencionas, como el COVID, como la guerra en Ucrania, pues sencillamente el mundo estaba acostumbrado a la optimización de la utilización de recursos, lo que quiere decir la búsqueda de eficiencia. Cuando tú vives en un mundo de paz, en donde todo el mundo son amigos y todo el mundo se lleva bien, entonces las cadenas de abastecimiento se expandieron en el mundo entero. Y fuimos a China en la búsqueda de optimización de recursos. China era un proveedor excelente en todo punto de vista, bajo todo punto de vista, y Apple aprovecha esa oportunidad y de hecho invierte enormemente en China como optimización de recursos. Lo que estamos viendo ahorita, después de todos estos cambios tan interesantes, es que ahora las empresas, en lugar de estar en la búsqueda de eficiencia, están buscando la alternativa, reemplazar eficiencia por resiliencia. Quiere decir que ya la optimización de recursos como única alternativa, como única meta, ya no es viable. Y por eso, hoy en día, para cubrirse la cobertura al riesgo que tradicionalmente se hacía desde una perspectiva financiera, desde una perspectiva operativa, está entrando una nueva dimensión importantísima que se llama la cobertura geopolítica. Es donde las empresas están empezando a entender que más allá de la optimización y la utilización de los recursos, tienen que entender el juego político. La geopolítica está tomando un rol primordial, importante en la determinación de cómo se van a diseñar las cadenas de abastecimiento hacia futuro. Y es por eso que Apple, adelantándose a ese proceso o como reacción a lo que le ha venido sucediendo, pues ya empieza a tomar reacciones. Fíjate que la información muy interesante es que ya Apple sale de China, ya Apple empieza a explorar India como posición, como destino para sus cadenas de abastecimiento, y de hecho ya los proveedores internos de China, que son proveedores de Apple, como Foxconn, empiezan a presionar al gobierno chino, a decirle, mira, se nos está yendo esta gente, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, te das cuenta que estamos entrando en una muy interesante nueva perspectiva a nivel mundial que se llama la cobertura geopolítica. Y es algo completamente nuevo, es algo que sencillamente los empresarios, las compañías están empezando a entender que tienen que tomar una acción con respecto a eso, porque hasta el momento era algo que era secundario, era algo que no tenía, digamos, el peso que está teniendo hoy en día. ¿Y por qué? Y es la pregunta que uno se hace, y tú sabes que manejo de riesgo especialmente en el tema de logística. Estas cosas están, o sea, existe el riesgo geopolítico, existe el riesgo de que hayan regulaciones. Entonces tú tienes Foxconn en China, donde una gran concentración de la producción de los iPhone está en China, está en Foxconn específicamente. Es verdad que esto viene, como dices tú, una inversión de años. Hay que preparar un personal, que ahora viene el otro reto que tiene Apple. Quiere irse a India, quiere irse a Indonesia, a otros países en Asia, pero no hay el personal a lo mejor preparado todavía para poder suplir ese faltante que va a tener a la pérdida de Foxconn. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ellos no pensaron esto antes? O sea, ¿ellos están reaccionando o era que el riesgo todavía, o sea, ellos tienen un margen de maniobra tan grande que decían, si sucede en ese momento, entonces nosotros cambiamos, pero como ahora estamos haciendo tanta plata,
no es necesario hacer el cambio. Lo que está sucediendo, mira, yo te lo voy a decir de esta manera. Por lo general, la gente sabe lo que sabe y la gente sabe lo que no sabe. Lo que la gente descuida es que la gente no sabe lo que no sabe. El 70% de todas las decisiones están en torno a cosas que no sabes que no sabes. Y eso es lo que los economistas llaman el cisne negro. Son aquellos eventos que suceden, que tienen un impacto extraordinario, pero que no te los esperas. El COVID es el mejor ejemplo. Entonces, las empresas funcionan con la información que saben y con la información que saben que no saben. Pero donde no entran a funcionar es en aquella información que no saben hasta que les afecta. Y esto es lo que viene a suceder ahora. Y es por eso que las empresas están entendiendo que la geopolítica se convierte en un porcentaje importante de todo aquello que no sabían y que se está haciendo importante. Ahora, una cosa que tú dices es cierta. ¿Están reaccionando? Sí, pero no te preocupes. El mundo tiene la agilidad suficiente, las empresas, las cadenas de abastecimiento, tienen la agilidad suficiente para poder reaccionar rápidamente. El mensaje importante es que en lugar de sencillamente ser una búsqueda de optimización de recursos, lo que está pasando, lo que va a pasar es que las cadenas de abastecimiento van a tener más la posibilidad de lo que llamamos resiliencia. ¿Cómo puedo tener mejor análisis de contingencia? Puedo evitar que me cojan en esta sorpresa tan inesperada, y ese es el nuevo cambio importante que yo llamo una curva, el punto de inflexión. Y es por eso que las cadenas de abastecimiento han dejado de ser la perspectiva táctica de los negocios y han pasado a ser la perspectiva estratégica de los negocios. Ricardo Ernst, de la Universidad de Georgetown, como siempre es un gusto tenerte en el programa.